El presidente Milei todo el tiempo eh, eleva los niveles de odio y de violencia en, en las redes sociales contra los periodistas, y eso tiene consecuencias concretas, como pasó con el caso de Roberto Navarro, Ujú, y que eso está totalmente vinculado con lo que promueve Milei todos los días, diciendo que no se odia tanto a los periodistas, que va a ujú. hacer listas negras. Lo importante acá me parece defender la profesión, porque lo que están atacando no es solamente a un periodista, que también, obviamente, y que es grave, Ujú. sino a todo un oficio y a la libertad de expresión, que nosotros la entendemos como un valor colectivo. Bueno, en los medios públicos hoy tenemos un congelamiento salarial desde agosto del año pasado. Ujú. Obviamente, y en paralelo hubo y sigue abierto un plan de retiros voluntarios. Bueno, pero lo decíamos en el análisis del inicio del programa, Noé, Ujú. en esta Argentina distintos sectores están atravesando una situación de crisis y referíamos al campo de la comunicación, de la prensa, del periodismo Ujú. en general, con un salario que está congelado. Referíamos al CIPREVA, tanto al informe que habían realizado el año pasado, como las distintas medidas que van a llevar ahora. Y para profundizar en el tema, estamos en comunicación con el secretario general de CIPREVA, Agustín Lechi, a quien le damos la bienvenida. Agustín, muy buenos días. Noelia Castañeda y Lautaro Ruiz te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Felicitaciones. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Agustín, bueno, decíamos en el inicio del programa, analizamos un poco las distintas variantes del empleo y entre ellas la situación de la comunicación y prensa. Y habíamos retomado lo que fue el informe de libertad de expresión que salió fines del 2024. Ujú. Este informe, bueno, que se elaboró con el CIPREVA en conjunto con distintas instituciones, ¿no?, de la comunicación. Entonces, consultarte en lo que va de 2025, cómo están viendo el contexto del área de comunicación, de prensa, de periodismo en general. Y empeora todo el tiempo, empeora todo el tiempo. El caso más grave fue lo que vimos el 12 de marzo en la movilización en el Congreso de la Nación, donde balean a Pablo Grillo, que Ujú. por suerte mañana le dan el alta del Hospital Ramos, Ujú. se pudo recuperar, pero donde la policía tiró a matar a un fotógrafo. Nosotros el 11 de marzo habíamos hecho una conferencia en la puerta del Congreso junto a jubilados y la Asociación de Reporteros Gráficos para advertir sobre esta situación, porque preveíamos que esa movilización tan masiva que estaban convocando los jubilados con hinchas de fútbol iba a ser reprimida, y que en cada represión un blanco predilecto de la policía es la prensa. Ujú. Eh, y empeora porque el presidente Milei todo el tiempo eh, eleva los niveles de odio y de violencia en, en las redes sociales contra los periodistas, y eso tiene consecuencias concretas, como pasó con el caso de Roberto Navarro, Ujú. que le pegaron de manera cobarde en la calle, y que eso está totalmente vinculado con lo que promueve Milei todos los días, diciendo que no se odia tanto a los periodistas, que va a Ujú. hacer listas negras. Y bueno, la semana pasada, lamentablemente, después de que el stream ese de carajo durante horas y horas eh, estuvieron ahí conversando con Milei, él dijo que había que armar listas para los periodistas, y el día siguiente a dos periodistas y una conductora, eh, a Arili Jalad, a Carlos Pagni y a la conductora Viviana Canosa, Ujú. les envió, les envió carta de documentos, les inició una acción judicial por las notas que habían escrito. Así que la situación de la prensa es mala desde todo punto de vista. Bueno, y eso se suma a una situación de precarización laboral, de salarios de pobreza, que obviamente que también hace a la libertad de Ujú. expresión y a las condiciones en las que se ejerce el periodismo en este momento en nuestro país. Exacto. Pensaba, Agustín, mientras te escuchaba, estos ataques. Pareciera que en muchos casos, o por lo menos a mí me da esa sensación, que se van naturalizando sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, el hecho más grave fue este brutal ataque al fotoreportero Pablo Grillo, que por suerte, como decíamos, y como decías, mañana va a recibir el alta. Pero hay una investigación ahí que avanza muy lenta, por demás de lenta, y estos ataques continuos que son avalados y propagados por el gobierno nacional y que parece ser que no tienen ningún tipo de consecuencia, que se naturalizan. Sí, sí, lo importante es no naturalizarlo. Ujú. Nosotros
ante cada ataque hacemos una denuncia pública en las redes sociales, pero también hacemos denuncias legales. Hemos ido a la CIDH en julio del año pasado a raíz de una denuncia. Todo el tiempo hemos hecho denuncias en la justicia, tanto del protocolo antipiquetes como del protocolo que es totalmente inconstitucional, ¿no? Como hemos también denunciado a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la ciudad, que también en su momento atacaron a un camarógrafo de Crónica TV, en el caso de la ciudad. Así que acciones estamos haciendo todo el tiempo, es importante, y es importante también visibilizar esto, justamente para eso, para que no se naturalice y para que no dé la sensación de que uno no hace nada. Y la verdad que el único antídoto para enfrentar esto es la organización colectiva, es contenernos colectivamente. Te pongo un ejemplo. Ayer, hablando con Ari Lijaladi, en función de la denuncia que él hizo la semana pasada, la denuncia pública, cuando sufrió la acción judicial esta de Milei por la nota que había escrito, lo que surgió ahí en una conversación en redes sociales fue que todos los periodistas del país, la mayor cantidad de periodistas del país, que todos los que estamos de acuerdo, firmemos la nota. Así que ahora estamos circulando un formulario para que periodistas de distintos medios, no importa que tengamos coincidencia ideológica, que tengamos diferencias políticas, lo importante acá me parece defender la profesión, porque lo que están atacando no es solamente a un periodista, que también, obviamente, que es grave, sino a todo un oficio y a la libertad de expresión, que nosotros la entendemos como un valor colectivo. Así que estaría bueno que eso sea masivo, que haya cientos de firmas, a ver si mi ley judicializa a cientos de periodistas también, ¿no? Exacto. Bueno, Agustín, antes de continuar con las preguntas, te más está decir, desde este humilde espacio, los micrófonos abiertos y, por supuesto, a disposición, ¿no?, para esta firma, ¿no?, de este documento, y también para darle desde acá el impulso y la difusión que se le pueda dar, por lo menos acá entre los contactos que más se puedan aquí por Rosario. Así que micrófonos y firma a disposición. Y sí, consultarte, quiero continuar repasando un poco lo que fue este informe de Libertad de Expresión 2024, porque realmente cuando lo analizamos ahora y en otros programas, muy completo, y un poco hacías este raconto, ¿no?, de una política de estigmatización, de persecución, que va teniendo sus distintas terminales. Las agresiones físicas, la persecución, el cercenar la labor periodística. Y te consulto lo siguiente, también para quienes nos están escuchando, ¿no?, como que se entienda, no nos quede en un abstracto. Muchas veces están, ¿no?, las denuncias de que se interviene o que se vacía un medio. ¿Nos puedes contar cómo el gobierno lleva a cabo, por ejemplo, el vaciamiento de un medio? ¿Qué medidas toma? ¿Cuáles son las situaciones concretas que se viven cuando se vacía un medio? Bueno, en los medios públicos hoy tenemos un congelamiento salarial desde agosto del año pasado. Obviamente, y en paralelo hubo y sigue abierto un plan de retiros voluntarios. Entonces, si vos no tenés ninguna perspectiva de que tu salario no decrezca tanto contra la inflación, es muy posible que te tengas que ir de manera obligada por una cuestión de subsistencia. Entonces, esa es una forma muy concreta. Estamos sufriendo eso en los medios públicos. Después es eliminar programación y poner contenido enlatado, cosa que ha hecho en la televisión pública, en Radio Nacional, en las emisoras de Radio Nacional de todo el país, que son 49 distribuidas a lo largo y ancho del país. Se empezó a reemplazar la programación local por programación de Radio Nacional Buenos Aires, que es un contrasentido del rol social que para nosotros tiene Radio Nacional y de la función más importante, que es garantizar información de manera federal. Esas son algunas formas, y el de financiamiento principalmente, el ataque al salario, porque los que trabajamos ahí somos los que la defendemos y quienes todos los días construimos, hacemos los medios públicos. Entonces, la intervención que comenzó con este gobierno, que pasó por arriba del Congreso de la Nación, que pasó por arriba de las normas vigentes, y que nosotros también la denunciamos judicialmente, aunque la justicia nos dio la espalda, lo que está haciendo es eso, es vaciando los medios públicos,
intentar lo que no lograron con la ley base, que fue privatizarlo, porque nosotros logramos, gracias al apoyo de un montón de sectores de la sociedad y al razonamiento de los legisladores y legisladoras, que entendieron que los medios públicos tienen una función social y que no se podían privatizar. Los medios públicos junto a Aerolíneas y al Correo fueron exceptuados de la privatización en la discusión de la ley bases. Pero bueno, lo que no pudieron hacer con el intento de privatización por el Congreso de la Nación, lo quieren hacer mediante la goza salarial y el de financiamiento. Exacto. Y la persecución, recordaba mientras te escuchaba un informe que también compartimos aquí en el programa de periodistas argentinas que contaban cómo muchas de ellas tuvieron que autocensurarse y evitar también tratar algunos temas por el hostigamiento y por la persecución que incluso se da y se potencia a través de las redes sociales. Y esto por supuesto tampoco lo podemos dejar de lado. Fueron distintos los ataques y las situaciones que se han vivido, pero en este caso incluso muchas también teniendo que alejarse o correrse para evitar este ataque continuo. Sí, yo entiendo que ahí hay una situación más transversal que excede los medios que dependen del Estado nacional, y que hay efectivamente, en función del clima de violencia que genera el gobierno de la Libertad Avanza y el presidente Milei, en particular contra las mujeres, porque hay un ataque mucho más grave, más violento hacia las compañeras mujeres. Lo vimos con Silvia Mercado, lo vimos con Romina Mangel, lo vimos con Ángela Ledena, con un montón de compañeras que, bueno, por su rol de periodistas, de informar, son atacadas, son troleadas en las redes sociales, y eso se promueve también desde la Libertad Avanza, y bueno, eso muchas veces genera la autocensura o que las compañeras se replieguen y no puedan dar su punto de vista al aire o tener más espacio en los medios de comunicación, y que los dueños y quienes definen las grillas las vayan corriendo. Eso es un problema, obviamente, y sí nos hemos sumado con periodistas argentinas en los informes que ellas produjeron, acompañándolas. Agustín, bueno, para empezar, agradecerte la predisposición, el tiempo. Por lo menos de mi parte, una última. Me quedé pensando esto que nos comentabas, que no se limitaron solamente al ámbito de hacer denuncias aquí en el ámbito judicial local, sino que también elevaron distintas denuncias, informes a la CID. Entonces, consultarte si han tenido alguna respuesta o si algún organismo o organización de derechos humanos de afuera en algún momento tuvieron algún intercambio de cómo ven el panorama argentino. Bueno, dos cosas para ser bien concreto. Hemos tenido resultados negativos y positivos en las denuncias judiciales. Como te contaba antes, nosotros denunciamos la intervención de los medios públicos y en particular el decreto 70/23 porque pasaba por alto el Congreso de la Nación y disolvía las sociedades del Estado. Y bueno, ahí el Fuero Contencioso Administrativo nos rechazó nuestro recurso, por darte un ejemplo. Sí. Y de la misma... a favor nuestro, por ejemplo, hemos tenido, junto con el CELS y con la Asociación de Reporteros Gráficos, después de la movilización del 12 de marzo donde balean a Pablo Grillo, obtuvimos no una cautelar a favor, pero sino una disposición del juez a hacerse presente en las movilizaciones, y eso generó que el miércoles siguiente a la movilización en donde hieren gravemente a Pablo Grillo, hubo presencia del juez y no hubo represión. Y eso fue importante y fue gracias no solamente a nuestra denuncia, sino a toda la denuncia pública que hicieron un montón de sectores de la sociedad. Y después, en términos internacionales, sí hay mucha preocupación. De hecho, el informe al que vos hacías referencia también fue firmado por la Federación Internacional de Periodistas. Porque hay mucha preocupación. Lo escuchamos hace algunas horas el flamante Papa, recientemente elegido, que también cuestionaba a los gobiernos que se intrometen en la libertad de expresión y a los medios de comunicación que atacan la libertad de expresión. Me parece que es en ese sentido
interesante y que marca una continuidad con lo que nosotros reivindicamos en Francisco. Y lo digo yo siendo ateo y no desde un lugar, desde una mirada política. Así que sí, internacionalmente hay mucha preocupación por lo que está llevando adelante el gobierno de Milei, no solamente en materia de comunicación, sino en general de regresión de derechos sociales y de derechos democráticos. Claro. Exacto. Agustín, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la predisposición. Imaginamos que estarás con muchísimo laburo por delante, así que te hayas tomado estos minutos para con nosotros. Lo valoramos mucho. Y bueno, micrófonos a disposición ante cualquier novedad. Dale, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Pasaba Agustín Lecci, secretario general del CIPREVA, el Sindicato de Prensas de Buenos Aires, dando su punto de vista, el análisis del contexto en el cual trabajadores de prensa, de la comunicación, del periodismo en general, estamos viviendo por estas horas en la Argentina de Milei y Villarroel. 55 minutos de las 9 de la mañana, vamos con un poquito de música y ya vamos con la última parte del programa.